días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo con nosotros estos devocionales que tienen como objeto que todos aprendamos de la palabra de Dios, lo que Dios nos manda a entender y aplicar de su palabra según las Escrituras. Hemos estado por varias semanas con una serie de devocionales acerca de el hombre pecador y su necesidad de un Salvador. Pasamos Romanos hasta el capítulo 8 y ahora estamos en el Evangelio de Juan y entramos hoy en el capítulo 3 de Juan. Este capítulo 3 de Juan tiene su clave, su esencia en la demostración del gran amor de Dios hacia la humanidad perdida. El gran amor de Dios. E inicia con una conversación que sostuvo nuestro Señor Jesucristo con un personaje fariseo, miembro del Sanedrín, grupo privilegiado en Israel, donde se desarrolla el interés de este señor Nicodemo de saber cómo se podía entrar al cielo. Y esto es interesante. Dice la palabra de Dios en Juan 3, versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a dejar este pasaje hasta aquí, porque hay suficiente enseñanza en esta conversación. Y lo primero que tenemos que decirle a usted: Nicodemo no sabía cómo entrar al reino de los cielos, pero él buscó al maestro, a la persona correcta, para que le explicara cómo hacer esto. Cuando usted quiera saber algo relacionado al cielo, a Dios, a la vida eterna, acuda a las Sagradas Escrituras para que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, le enseñe. Vaya a la fuente correcta. Y esto fue lo que hizo Nicodemo. Era un fariseo, este señor, miembro del concilio llamado Sanedrín. Nicodemo
indagaba y buscaba la respuesta en Jesús. Aunque era un erudito religioso, fue a Jesús para instruirse. Así debemos hacer nosotros. Él quería saber cómo entrar al reino de los cielos. Cuando usted quiera instrucción espiritual, vaya a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el Maestro y el único que le puede enseñar a usted cómo llegar al cielo. No importa, y esto lo decimos por Nicodemo, una persona religiosa, competente, de gran importancia en su tiempo y en su religión, y no sabía cómo entrar al cielo. Eso nos dice algo. No importa cuán educado o inteligente uno sea, debe acercarse a Cristo con un corazón abierto y dispuesto para que Cristo le enseñe la verdad. Busque de Cristo, escudriñe las Escrituras para saber la verdad de cómo tener vida eterna, cómo ir al cielo. Algo importante, Nicodemo fue de noche a Jesús. Quizás temía las críticas de los otros fariseos. Hoy pasa igual. Quizás algunos quieren buscar a Jesús, pero por temor a las críticas prefieren quedarse en la oscuridad. La presión de grupo, dicen hoy, les da pena. ¿Por qué les va a dar pena buscar de Cristo? Si en Él está la vida eterna. En Cristo está la salvación del alma. La única oportunidad de llegar al cielo es a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Eso lo dijo el mismo Jesucristo en Juan 14:6. Entonces busque de Cristo. Haga como Nicodemo. Él buscó la respuesta en Cristo. Jesús reveló a Nicodemo que el reino de Dios sería para todo el mundo, no solo para los judíos. Y Jesús también le dice que él podría pertenecer a este reino de los cielos si nacía de nuevo. Y aquí está lo que no entendió Nicodemo. Dice, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar ya siendo viejo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Estaba interpretando la enseñanza literal y físicamente, mientras que Jesús le estaba hablando espiritualmente. Para entrar en el reino de Dios se requiere arrepentimiento de pecado y se requiere renacimiento espiritual. Este era lo que le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo. Y es que cuando usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, usted nace espiritualmente. Usted es entonces una nueva criatura, nacido espiritualmente. Más tarde Jesús anunció que el reino de Dios estaba en el corazón de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21, mire lo que nos dice. Lucas 17, 20 y 21. Dice la palabra de Dios así. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. De ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo aquí estaba orando por aquellos que habían de creer. Perdón, estaba leyendo Juan, tiene razón. Lucas 17, 20 y 21. Ahora sí, perdonen. Dice la palabra de Dios, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo,
el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, refiriéndose a el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, pero no entendía lo que decía el Mesías. El conocimiento no es salvación. Conocer la Biblia es importante, pero más importante es entender y conocer al Dios de que habla la Biblia. Y más importante también es conocer la salvación que se ofrece por medio de Jesucristo en las páginas de la Biblia. El nacimiento espiritual es un regalo de Dios dado por el Espíritu Santo a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. A este nacimiento se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando le hablaba a Nicodemo, pero Nicodemo no entendía. Y es que usted debe estar seguro de algo. Todo aquel que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él y hay un nuevo nacimiento. Esto es importante. Jesús está hablando aquí del agua y del Espíritu. Quizás se refiere al contraste entre el nacimiento físico del agua y el nacimiento espiritual del Espíritu. O ser regenerados por el Espíritu Santo. Y es que cuando nacemos espiritualmente, somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros. Es importante que usted sí entienda. Y al final, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Nicodemo sí entendió al final, porque él fue uno de los que pidió el cuerpo de Jesucristo para darle sepultura. Y también lo defendió en una discusión con los fariseos. Entonces, tenga algo presente. Para ir al reino de los cielos, para ir al cielo, hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es espiritual y ocurre cuando usted acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Que el Señor les bendiga.